Dígame, ¿se está grabando la reunión? ¿Notan que se está grabando? Sí, ¿no? Ya. Sí, profesor. Están viendo ahora mi pantalla. Enzimas, ¿sí? Contéstenme, por favor. ¿Sí? ¿O Sí, están viendo muy claro? profesor. Ya, muy bien. Sí, Vamos a iniciar sí, este profesor. capítulo. Ya, muy bien. Entonces apaguen sus micros e iniciamos con la clase. Este capítulo es muy importante, muy importante en el curso de bioquímica, muy importante para ustedes porque estudiamos a las famosas enzimas, los biocatalizadores, que como ustedes saben vienen a ser moléculas que se encargan de que las reacciones de la célula ocurran rápidamente. El metabolismo requiere que esto se haga en forma rápida. Recordemos que las células permanentemente están, por decir, respirando, produciendo CO2, y este CO2 rápidamente tiene que llegar a la sangre y ser eliminado por los pulmones. Pero como el CO2 no es soluble en agua, no es soluble en la sangre, como seguramente les dijeron en las primeras clases, requiere de transformarse en un compuesto que se llama bicarbonato. ¿Ya? Bicarbonato. Recién como bicarbonato tiene la solubilidad necesaria y puede viajar por la sangre hacia los pulmones. Existe una enzima que se llama anidrasa carbónica que se encarga de transformar este CO2 en bicarbonato. Si no estuviese esa enzima, no podríamos deshacernos del CO2 en forma rápida. Este procedimiento, si no hubiese el catalizador, demoraría aproximadamente 6 horas, lo cual es, digamos, incompatible con la vida, porque nosotros respiramos, miren, permanentemente y tenemos que estar formando ese CO2 o eliminando ese CO2 en forma rápida. Entonces la enzima es la que consigue que esta reacción se lleve a cabo en fracciones de segundo, por decir 0.001 segundos, y así rápidamente forma el bicarbonato para que sea eliminado. Si no hubiese la enzima, el procedimiento demoraría 6 horas. Imposible, imposible. Otro ejemplo interesante para que vean la importancia de las enzimas es que para, digamos, digerir una proteína en la dieta, ustedes saben que trabajan las enzimas digestivas, tanto las del estómago como las del intestino y páncreas, todas ellas trabajan en conjunto y hacen el proceso de la digestión más o menos en una media hora. Una dieta rica en proteínas con carne, qué sé yo, huevos, leche, se puede digerir en una hora. Pero ¿cuánto creen que demoraría si no existiesen esas enzimas de la digestión? Eso demoraría en un promedio de 1000 años. ¿Se imaginan? 1000 años. Eso quiere decir que ustedes comerían su proteína y antes de que terminen de digerirla ya estarían muertos. ¿Se dan cuenta? Por eso es que las enzimas cumplen un rol importantísimo en el metabolismo. Entonces, para cada reacción química, de hecho que hay una enzima que la está apurando, que está haciendo de que este proceso ocurra rápidamente, ¿ya? Entonces, tremenda importancia que tiene las enzimas. Y vamos a ver algunas otras cosas importantes en el transcurso de nuestra conferencia. Muy bien, en el día de hoy vamos a trabajar 8 temas. Primero, características de las enzimas. Segundo, alguna terminología que se utiliza en el lenguaje de la enzimología, que es el curso que ya ha sido formado, que es el estudio de las enzimas, ¿no? Dentro de la bioquímica. Tercero, vamos a ver las clases de enzimas que existen en la naturaleza. Cuarto, vamos a ver cómo se nombran, si uno trabaja con enzimas, en un trabajo de investigación, qué nombre, cómo se pone el nombre de esta enzima. 5, la cinética enzimática, que es el comportamiento de las enzimas químicamente. Sexto, vamos a ver la famosa ecuación de Michaelis-Menten, que es parte de la cinética enzimática, y un poco de historia al respecto. 7, veremos la inhibición enzimática, que probablemente sea la máxima aplicación que tiene el estudio de las enzimas, porque muchos de los medicamentos que usamos actualmente son inhibidores enzimáticos. Por ejemplo, los antibióticos, cloranfenicol, qué sé yo, eritromicina, citromicina, los antihipertensivos, lo que se usa para el tratamiento de la gota, la quimioterapia contra el cáncer, son inhibidores enzimáticos, ¿no? Lo vamos a ver. Y por último veremos la regulación enzimática, cómo las enzimas, aparte de que su presencia ya es de por sí un regulador del metabolismo, también hay algunas que pueden ser reguladas, moduladas, activadas o inhibidas en determinados momentos del metabolismo. Muy bien, iniciamos entonces nuestra clase hablando de las características de las enzimas.
Las enzimas son proteínas, son de naturaleza proteica, ¿ya? Aunque en los años 80 se encontró actividad catalítica en algunas moléculas de ARN bacteriano. Justo en la bacteria E. coli se encontró que el ARN, un trozo de ARN, tenía actividad catalítica. Entonces se empezó a buscar actividad catalítica en algunas moléculas de ARN y se dieron cuenta de que habían pocas. Qué raro, decían, ¿no? Lo raro en sí es de que, bueno, estas moléculas que se llamaban ribosimas, les pusieron el nombre ribosimas, tenían características similares en cuanto a su acción como las enzimas, ¿no? Que son de naturaleza proteica. Pero ¿cuál era la gran diferencia? Que las enzimas están conformadas por 20 aminoácidos distintos, ya saben ustedes, de la clase anterior, y eso le da una diversidad estructural y por lo tanto diversidad funcional muy grande. Mientras que los ARN solamente tienen 4 moléculas que lo conforman, que son muy parecidas entre sí, 4 nucleótidos. Entonces no hay diversidad. Entonces cuando la célula empezó a evolucionar, lo primero que echó mano fue al ARN, que es una molécula más antigua, para convertirla en sus catalizadores. Pero como no había suficiente diversidad estructural ni funcional, a medida que la célula se hacía más compleja, más y más compleja, ya tuvieron que utilizar a las proteínas para esta función tan importante como es la catálisis. ¿Correcto? Entonces, si actualmente encontramos algunas ribosimas, algunos catalizadores con actividad o de estructura ribonucleica, es porque es lo que ha quedado del primer intento que tuvo la célula en buscar catalizadores. ¿Ya? Actualmente a las ribosimas le llaman fósiles moleculares. Fíjense qué interesante. Fósiles moleculares. Muy bien. Entonces las enzimas son proteínas. Por lo tanto, todas las características que han aprendido de las proteínas con la doctora Luz, ahora pues es exactamente igual para las proteínas, para las enzimas, perdón. Alto peso molecular, solubilidad en agua formando coloides, no atraviesan membranas, en fin, todo lo que vieron allí, pues se da también con las enzimas. Segunda característica, todas las enzimas actúan en condiciones moderadas de pH, temperatura y presión, porque como trabajan dentro de la célula, pues tienen que ser condiciones compatibles con la vida, ¿no? pH, pues, alrededor de pH neutral, aunque hay enzimas que trabajan a pH ligeramente ácidos, como la pepsina, que trabaja a 1,5, ¿correcto? Y la temperatura, pues es la temperatura corporal, 37 grados, ¿no? Claro que si es una enzima de un organismo que no tiene 37 grados, porque solo 37 grados lo tienen las aves y los mamíferos. Nosotros somos mamíferos. Por ejemplo, un reptil, un anfibio, un pez, obviamente la temperatura va a ser ligeramente menor. También pueden actuar las enzimas, ¿no? Pero consideramos que para las enzimas nuestras es a 37 grados. Y la presión es por la presión atmosférica. No podemos aumentar la presión porque la célula puede explotar, ¿no? Esas son las condiciones en que trabajan las enzimas. Una tercera característica es de que para cada reacción química, el organismo tiene su propia enzima. A eso se conoce como especificidad. Y hay dos tipos de especificidad: especificidad de sustrato y especificidad de reacción. ¿A qué se refiere cada una de ellas? La especificidad de sustrato se refiere a que la enzima reconoce al sustrato, solo a un sustrato. ¿Correcto? Claro que hay excepciones, ¿no? Pero lo común es que una enzima solo reconoce a un sustrato. Y también con ese sustrato la enzima solo hace una acción, ¿no? O de repente lo hidroliza, o de repente lo fosforila, o quizás lo isomeriza, en fin, pero solo le hace una reacción. Entonces la especificidad de la enzima, especificidad de sustrato y especificidad de reacción. Cuarta característica. Las enzimas son altamente eficientes, ¿no? Sus transformaciones las llevan a cabo en fracciones de segundo. Mire, si pongo esto 0.001 segundos, todavía es mucho. Son más rápidas incluso algunas, ¿ya? Recuerden que si no hubiesen enzimas, las reacciones demorarían tanto, incluso hasta años, ¿no? Vean la importancia de su presencia. Por eso es que el organismo, cuando se formó la célula, dijo: necesito catalizadores masivamente para las diferentes reacciones que se van llevando a cabo, ¿no? Y así fue creando a las enzimas. Muy bien.
Quinta característica, las enzimas no modifican la constante de equilibrio de las reacciones que catalizan. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Todos sabemos que las reacciones, todas las reacciones químicas que se llevan a cabo en el organismo tienen constante de equilibrio. Cuando la constante de equilibrio es igual a 1, eso lo han visto ya en la primera parte, la reacción es reversible, fácilmente reversible. Cuando la constante de equilibrio es menor que 1, es la reacción de izquierda a derecha es factible. Perdón, cuando es mayor que 1, la reacción de izquierda a derecha es muy factible. Y cuando es menor que 1, la reacción de derecha a izquierda es la más correcta, ¿no? Entonces, la constante de equilibrio, como su nombre lo indica, es una constante, es un valor que tienen todas las reacciones químicas. Cuando yo pongo enzima en esa reacción química, esa constante no va a variar. Lo único que va a variar es el tiempo que demoran en alcanzar el equilibrio, ¿no? Si demoraban, por decir, 20 días, ahora alcanzan el equilibrio en 0.002 segundos, cosas así, ¿no? Eso es la enzima, no modifica esa constante de equilibrio. ¿Cómo es pues entonces que hacen tremenda maravilla las enzimas? Tan maravillosa es la actividad de una enzima que ahora todas las empresas, todas las industrias están utilizando enzimas, ¿no? Como siempre les digo, un ejemplo claro, en la vida cotidiana nosotros estamos dándonos cuenta que ya todas las industrias están trabajando con enzimas porque son menos dañinas al medio ambiente. Por ejemplo, en la curtiembre ya no se trabaja con sustancias, digamos, muy contaminantes como los ácidos, qué sé yo, sino se está utilizando enzimas obtenidas, por ejemplo, de hongos que crecen en las heces de palomas y perros, ¿no? De ahí se obtienen las enzimas y se hace un proceso de curtido un poco más amigable con el medio ambiente y mucho más eficiente. Claro, la enzima cuesta, pero de hecho que las ganancias van a ser mejores eh, durante el proceso por la velocidad de reacción. Otro ejemplo son los detergentes, ¿no? Como siempre les digo, ¿cuál es el detergente más caro que tenemos en el mercado? Es el que tiene enzimas, por ejemplo, el Ariel, ¿no? El Bolívar. Justamente por la presencia de enzimas es que el proceso de limpiar la ropa se hace mucho más eficiente. Un detergente generalmente solubiliza la grasa, ¿no? La grasa que está en la mugre, que sería en la ropa. Pero una enzima lo que hace es hidrolizar esa grasa, o sea que más rápidamente la rompe, la saca de la ropa y la elimina porque es mucho más soluble, ¿correcto? Entonces, eso es el uso de las enzimas. En la industria láctea, en la industria alimentaria, en la industria de la preparación de cerveza, de vinos, en todo se está usando las enzimas porque hay mucha eficiencia y trabajan en condiciones moderadas de temperatura, presión y pH. ¿Correcto? Muy bien. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso maravilloso, eso fantástico que tienen las enzimas? Eso se debe únicamente a que las enzimas disminuyen la energía de activación de las reacciones que catalizan. ¿A qué se refiere esto? Acá en esta diapositiva tenemos, pueden ver ustedes, un pico que está dentro de un plano de coordenadas cartesianas. En el eje Y tenemos la energía que se requiere y en el eje X el tiempo de reacción, el tiempo, ¿no? Entonces vemos que este piquito corresponde a la energía que tiene que administrarse a las moléculas del reactante para que se transformen en el producto. Ya por eso dice enzima más sustrato, enzima más producto. Sustrato es el reactante. Entonces, para que una reacción ocurra, hay que vencer esta pequeña barrera energética. Esta flecha roja es la energía de activación. Entonces, ¿cómo yo venzo esta barrera energética? Dándole energía a mi reactante, dándole energía a mi sustrato. ¿Y cómo puedo darle energía? Puedo aumentar la temperatura. Si aumento la temperatura, imagínense un poco, la energía aumenta y digamos, si llegamos a este punto, no ocurre la transformación. Si le damos un poco más de energía y llegamos a este punto, no ocurre la transformación, sigue siendo reactante. Si le damos mucho más energía y llegamos a este punto, recién ocurre la transformación en el producto. Entonces hay que vencer primero esta barrera energética. ¿Y cómo la vencemos? ¿Cómo le damos energía? Por ejemplo, aumentando la temperatura, como dice acá, a 529 grados centígrados. La pregunta, ¿podemos hacer eso en el organismo? ¿Me están escuchando? Sí, por favor, que alguien me conteste.
Sí, profesor. Ya, ¿podemos darle 529 grados a nuestro organismo? No. No, pues nos vamos a chicharrar, ¿no es cierto? Entonces esta vía no podemos usarla, no podemos realizar aumentando la energía. Podemos también aumentar la energía aumentando la presión. No podemos aumentar la presión de la célula porque explota. También podemos aumentar la energía aumentando la concentración de de este sustrato, de este reactante. ¿Para qué? Para que las moléculas que están en constante movimiento se golpeen, como hay varias, se golpean más y se van dando energía. Pero eso tampoco podemos hacer, no podemos exagerar mucha concentración porque vamos a crear una presión, una osmolaridad tal que va a hacer que el agua empiece a moverse desesperadamente entre las células, ¿no? Entonces, como se los han dicho en la primera clase de agua y soluciones, no se puede entonces desarrollar esos aumentos. Entonces, ¿qué hace la célula? ¿Cómo vence esta barrerita? Lo único que hace es sintetiza la enzima y la enzima baja este valor de energía de activación. ¿Ven? Ya no es el rojo, sino es el negrito. Entonces la flechita es mucho menor. Entonces, acá ponemos un ejemplo. La energía de activación, por ejemplo, para la hidrólisis de la urea, normalmente es 30 kilocalorías por mol. Esto es 30. Pero si ponemos la enzima ureasa, que es la enzima que la hidroliza, baja a 11, menos de la mitad. Entonces, esta barrerita es más fácil de vencer. ¿Y cómo la vencemos? No la vamos a vencer aumentando la temperatura porque nuestra temperatura es 37. No la vamos a vencer aumentando la presión porque la célula explotaría. La vencemos aumentando la concentración de reactantes, pero de una manera adecuada, formal, normal, no muy exagerada. Entonces, al aumentar la concentración del reactante, ya estas moléculas pueden golpearse entre sí y pueden vencer ya esta pequeña barrerita que ahora solamente es 11 kilocalorías por mol. Y la reacción, miren, aumenta la velocidad 10 a la 14 veces más, o 10 a la 14 por, es lo mismo, 10 a la 14 veces más. O sea, decir 2 veces es que aumenta 2, decir 100 veces es que aumenta 100, decir 1000 veces es que aumenta 1000, decir 1.000.000 de veces es que aumenta 1.000.000. Acá es 10 a la 14, o sea, pongan ustedes 10 y agréguenle 14 ceros. Se imaginan la velocidad. O sea, hablamos de 0.00001 segundos probablemente en que se lleve a cabo esta reacción. Entonces, solo ese cambio en la concentración del sustrato o del reactante, ¿ya? Y eso es como ocurre exactamente en la célula. ¿Por qué se sintetiza la enzima cuando el reactante se empieza a acumular, empieza a aumentar, 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 y el propio reactante va al núcleo y le dice al DNA, por favor, necesito la enzima para que me procese? Sale el RNA mensajero llevando la señal o el código para sintetizar la enzima al citoplasma, en el citoplasma entra al ribosoma, se sintetiza las enzimas en cantidades adecuadas y empieza a funcionar el proceso. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese ligero aumento me permite vencer esta ligera barrerita de energía de activación de la reacción con enzima. ¿Ya? Si no hubiese la enzima, olvídense, no podíamos hacer nada. Muy bien, esa es entonces la maravilla. ¿Y cómo podemos definir la energía de activación? Podría ser, es la cantidad de energía que se necesita suministrar a un mol de moléculas de reactante, para que alcancen un nivel energético tal que les permita transformarse en su producto correspondiente. Muy bien, si yo le doy suficiente energía, se transforma. Si le doy más que esto, también se transforma. ¿Correcto? Si le doy menos, no se transforma. Muy bien, energía de activación se abrevia con E mayúscula, A minúscula. Entonces ya la saben definir. Empecemos con terminología enzimática, ¿ya? Sustrato. El sustrato viene a ser el reaccionante en una reacción, ¿no? Y una enzima puede tener un sustrato, dos o más sustratos, ¿ya? Los sustratos, de acuerdo a la terminología enzimática, se nombran con las letras mayúsculas que inician el abecedario. A, si solo hay un sustrato; AB, si hay dos; ABC, si hay tres; ABCD, si hay cuatro, etc. ¿Ya? Lo más común es que haya uno o dos sustratos. Casi el 99% de las reacciones tienen o uno o dos sustratos. Son muy pocas las que tienen más de dos. Muy bien.
Producto. El producto es el resultado de la transformación del sustrato. Puede ser también un producto, dos productos o más. Y de acuerdo a eso, la nomenclatura utiliza las letras P, desde la P de producto en adelante. P si hay solo un producto, PQ si hay dos productos, PQR si hay tres, PQR si hay cuatro, etc. Lo más común es que haya igual uno o dos productos. A ver, vamos a ver estos ejemplos de acá muy simpáticos, donde vemos acá una enzima con un sustrato. Entonces acá es un sustrato, se une, se procesa y se liberan tres productos. Entonces acá hay un sustrato que sería A y tres productos que serían P, Q, R. ¿Correcto? Listo. Segundo ejemplo, acá tenemos la enzima, dos sustratos. Muy bien. Acá vemos que se unen los dos sustratos, entonces tenemos AB, dos sustratos, ¿y cuántos productos? También dos productos, PQ, PQ, ¿correcto? Ya, lo que ha ocurrido acá es que un sector de este se ha pasado al otro lado, ¿no? El verde oscuro se ha pasado al rosa, es una transferencia. Y esto puede ser una hidrólisis, como vamos a ver luego. Muy bien. ¿Están todavía allí, chicos? ¿Están escuchando bien? ¿Todo está normal? Sí, Sí, profe. Sí, profesor. Ya. Sí, ¿Está bien entendido, sí? Sí, ¿no? sí, sí, le entiendo. Sí, profesor. ¿Puedo tomar examen ahorita? Sí. Ya. Se han entendido. Ya. Ahorita vamos a hacer un poquito más. Ya. Muy bien. Ese es entonces producto y sustrato. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al número de productos y número de sustratos, las reacciones en bioquímica se llaman, por ejemplo, esta sería uni-tri. No, no es tri, es ter. ¿Ya? Cuando es uno es uni, cuando es dos es bi, cuando es tres es ter y cuando es cuatro es quad, C-U-A-D. Entonces, esta sería una típica reacción uni-ter, uno de un sustrato y ter de tres productos. Esta sería, díganme ustedes, ¿quién me contesta? Este es Vi. bi y No. esta Vi. bi también, ¿no? Sería bi. Entonces, cuando vean ustedes, esta reacción es bi, no se rían, no están dándoles el nombre de cuántos sustratos y cuántos productos hay en el proceso. Muy bien, ya están expertos. Ya tienen ya 0,4 hasta aquí. Seguimos con la terminología. Sitio de unión. Viene a ser el lugar de la enzima que interacciona con el sustrato. ¿Ya? Cuando ustedes estudiaron esto en el colegio, les hablaban del modelo llave-cerradura propuesta por un químico llamado Monod, en donde el sustrato era la llave y la enzima era la cerradura. Ese modelo ha sido descartado porque el alumno asume de que tanto la llave como la cerradura son, digamos, muy estáticos, no sufren cambios de ningún tipo. No es cierto. Para que el sustrato y la enzima encajen, se requiere que cambien de forma, cambien de conformación. La enzima, la proteína se modifica y también el sustrato tiene que cambiar de forma. Por eso es que se propuso el modelo de encaje inducido o también conocido como el modelo guante-mano, propuesto por Koshland, que es como decir uno de los pioneros de la enzimología de los años 80, ¿no? 80s, 90s. Koshland propuso este modelo y dijo de que cuando una enzima se une al sustrato, tienen que haber necesariamente cambios conformacionales tanto en la enzima como en el sustrato para que pueda ocurrir la transformación. ¿Se dan cuenta? Entonces, de hecho, este modelo sí está vigente. El modelo de llave cerradura, chao, ya no sirve. Muy estático. Tiene que ser dinámico, ¿no? Lo interesante es que las interacciones entre la enzima y el sustrato son como mínimo tres, pueden ser cuatro, pueden ser cinco, pueden ser ocho, en fin, ¿no? Entonces, eso es lo que garantiza la especificidad de interacción, ¿no? Si alguno de los puntos no concuerda exactamente, el sustrato se retira. Esta no es mi enzima, ¿correcto? Estas interacciones enzima-sustrato se realizan a través de enlaces débiles. Ustedes dirán, pero ¿por qué débiles si no un enlace covalente fuerte? ¿Por qué? Porque el proceso es rápido. Si sintetizo un enlace covalente, esto va a demorar. Entonces, el enlace débil es rapidísimo, ¿correcto? Entonces, esos enlaces débiles son, por ejemplo, interacciones eléctricas entre los aminoácidos con carga, ya saben, aspartato,
glutamato, lisina, arginina e histidina, que les dijo la doctora Luz, interacciones hidrofóbicas entre aminoácidos hidrofóbicos, como por ejemplo la glicina, la alanina, la prolina, etcétera, o a través de puentes de hidrógeno, que también ustedes han visto el concepto en la primera clase, como se los dijo el doctor Juan, ahí se forman puentes de hidrógeno de interacción y también pueden ser fuerzas de Van der Waals. Entonces, todas estas interacciones permiten la unión de la enzima con el sustrato. Acá tenemos un ejemplo clarito, ¿no? Esta enzima quimotripsina, que es una enzima de la digestión que degrada proteínas, fíjense cómo interactúa con una tirosina, perdón, de la proteína que va a digerir, que va a catalizar. Entonces le prepara una bolsita hidrofóbica, porque este aminoácido es hidrofóbico, con un tamaño adecuado para que la tirosina encaje allí. Puede encajar también el triptofano, puede encajar también la leucina, puede encajar también la fenilalanina. Entonces, cuando haya una leucina, una fenilalanina, una tirosina, una leucina en esa proteína que se va a digerir, se mete, hace interacción y la quimotripsina, ¡pum!, corta inmediatamente ese enlace peptídico. ¿Se dan cuenta? Cuando la proteína tiene aminoácidos con carga positiva, es otra la enzima que corta el enlace, es la tripsina. Entonces, si en la proteína hay una arginina con carga positiva, hay una bolsita que lo espera. Como ven, esta bolsita tiene carga negativa de un ácido aspartico para que la traiga, ¿no? Entonces la trae, y una vez que la trae, ya hizo interacción, inmediatamente, ¡pum!, corta el enlace peptídico, la tripsina, ¿no? La elastasa es otra enzima de la digestión que más bien corta aminoácidos hidrofóbicos y pequeñitos. Entonces su bolsita tiene aminoácidos hidrofóbicos, ven acá, valina, esta sería treonina, y es pequeña la bolsita para que solo entre un aminoácido pequeño, alanina, glicina, prolina, etcétera, ¿ya? Entonces, si la proteína tiene este aminoácido, entra esto y ¡pum!, corta la elastasa. ¿Se dan cuenta? Entonces, el trabajo de todas las enzimas de la digestión termina degradando toda la proteína que hay en la dieta. Muy bien, entonces esos son los puntos de unión a través de interacciones débiles, ¿no? Aquí está el concepto, solo que acá ha salido alanina, ¿no? Alanina, lo arreglan, por favor. Se me fue la... Muy bien. Centro activo o centro catalítico. Es muy distinto el sitio de unión al centro activo. El centro activo es en sí el lugar donde la enzima lleva a cabo la catálisis, es decir, donde la enzima realiza el proceso de transformación. Este proceso lo llevan a cabo de repente 2 o 3 o más aminoácidos, ¿no? En todo caso, los aminoácidos que participan no son aminoácidos contiguos. ¿A qué se refiere esto? Miren esto tan interesante, ¿no? Para la acción de la quimotripsina, acá tenemos un ejemplo, necesitamos de 3 aminoácidos. La presencia de aspartato, histidina y serina, ¿ya? Pero estos 3 aminoácidos no están juntos. Uno podría pensar, en la cadenita de proteínas este debe ser el 102, este el 103 y este el que sigue, el 104. Falso, no es correcto. Estos aminoácidos son el aspartato 102, la histidina 57 y la serina 195. ¿Qué quiere decir eso? Que miren, acá tenemos una estructura de esta proteína, de esta enzima, de la quimotripsina, y vemos que la cadena, el aspartato 122 está aquí, sigue la cadena por acá, y la histidina 57 está aquí, sigue la cadena por acá, y la serina 195 está aquí. Al momento de tomar la estructura correcta, esta enzima, esta quimotripsina, estos 3 aminoácidos se juntan y están listos para trabajar. Tienen la enzima listita para trabajar, ¿no? Entonces, la conformación misma de esta proteína, de esta enzima, conformación primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, hacen de que estos 3 aminoácidos se junten y estén listos para trabajar y acá conforman el centro catalítico o centro activo de esta enzima. ¿Se dan cuenta? Entonces, conclusiones, porque podemos tomarlo como alternativa, los aminoácidos de la enzima que constituyen el centro catalítico pueden ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser varios. Si son varios, estos aminoácidos no son contiguos, no están juntitos en la cadena, sino están separados. Y cuando se conforma la proteína, la estructura correcta de la proteína, estos aminoácidos se juntan formando
el centro catalítico. En este caso es una tríada catalítica porque son 3 aminoácidos los que trabajan con esta enzima quimotripsina. ¿Correcto? Muy bien. Hay muchas posibilidades que sea un aminoácido en el centro catalítico, otros que sean 2, en fin, ¿no? Pero hemos puesto este ejemplo muy, muy conocido porque esta quimotripsina ha sido muy estudiada en bioquímica. Muy bien. Otro detalle importante que recuerden, no siempre el centro catalítico está al fondo, ¿no? Por eso dice, generalmente se encuentra al fondo del sitio de unión, pero puede estar en un ladito, ¿no? Puede estar un poco lejos. Recién cuando la enzima se une, es probable que lleve el centro catalítico a la posición correcta, ¿se dan cuenta? Recién cuando la enzima se une al sustrato, vuelvo a repetir, recién el centro catalítico se pone en contacto con el sustrato, ¿no? Entonces, por eso es que pongo acá, no siempre en el fondo está el centro catalítico o el sitio de unión. Muy bien. Otro término, cofactor. El cofactor viene a ser una molécula que algunas enzimas requieren necesariamente para trabajar. Se dice que prácticamente el 50% de las enzimas contienen cofactor. El otro 50% no, solo con su fracción proteica, con sus aminoácidos, con eso trabajan simplemente. ¿Qué cosa es el cofactor? El cofactor son 2 cosas, o son un ion metálico, o es una forma activa de alguna vitamina del complejo B, nada más. O es un ion metálico, o es la forma activa de la vitamina del complejo B. Conocen el complejo B, ¿no? B1, B2, B3, pero en realidad ya desapareció esa nomenclatura de B1, B2, si se prefiere utilizar el nombre como vitamina, ¿no? Incluso ustedes pueden ver esto en los suplementos alimenticios. Muy bien, entonces, ¿qué cofactores pueden participar qué iones metálicos, perdón, pueden participar como cofactores? El fierro, tanto el 2, el reducido, como el fierro 3 oxidado. El zinc, muy importante, participa en muchas reacciones enzimáticas, recién se ha conocido esto hace muy poco. El magnesio, por eso cuando ven al doctor ese que dice coman magnesio en cantidades es porque tiene un rol muy importante como cofactor enzimático. El cobre, ¿no? El cobre, el manganeso y el cobalto. Una cosa muy interesante es que todos estos iones metálicos que actúan como cofactores tienen signo positivo, ¿se dan cuenta? Signo negativo no. Entonces, lo interesante es que el cofactor es indispensable en la catálisis. O sea que si no está, no funciona la enzima. Es como una especie de componente, su pareja de trabajo, su carnal, como dirían en México, como decir Batman y Robin, por decir, ¿no? Si no está el cofactor, la enzima no funciona. Bueno, para las enzimas que requieren de cofactor. Las que no requieren cofactor, bueno, no necesitan nada. Muy bien. Vale la pena acá hablar un poquito sobre el zinc, porque el zinc resulta ahora ser un elemento muy indispensable en la dieta. ¿Dónde tenemos zinc? Bueno, nosotros comemos cualquier organismo, sea vegetal o animal, y hay una buena dosis de zinc suficiente para nuestros requerimientos. Pero si quieren una dosis adicional, les paso un cuento, las pepas de sandía tienen zinc. Entonces, cuando hagan ustedes jugo de sandía, no le saquen las pepitas, muéranlo con pepas y todo, y tómenselo. Es bueno, ahí tenemos una buena fuente de zinc. Porque, por ejemplo, si ustedes revisan los suplementos para niños, alimenticios, o para ancianos, o para gente mayor, gente adulto mayor, vamos a encontrar, por ejemplo, que dice suplementos desde la A hasta la Z. Uno dice, ¿qué cosa es A? Vitamina A. ¿Qué cosa es B? Complejo B. ¿Qué cosa es C? Vitamina C. ¿Qué cosa es D? Vitamina D. Y cuando llega la Z, dice, ¿y qué cosa es Z? Pues si no hay vitamina Z. Z es zinc, ¿correcto? Es ahora indispensable en la dieta porque recién se ha sabido de que participa como cofactor en muchísimas reacciones, en muchísimas enzimas. Muy bien, ¿y cuáles son las vitaminas del complejo B que participan también como cofactores? Bueno, las vitaminas, como ustedes saben, son sustancias que tenemos que ingerirlas necesariamente en la dieta. Para eso comemos biotina, tiamina, niacina, que están en ciertos alimentos, ya lo vamos a ver después en clases posteriores. Y el organismo las transforma en su forma activa, que viene a ser el cofactor en sí, ¿ya? Entonces aquí hemos puesto en esta tablita la vitamina, la forma activa y la función que tiene, que cumple este cofactor.
La biotina como tal, el organismo simplemente la une a la enzima como tal, sigue siendo biotina, aunque algunos autores le llaman biocitina, pero no, biotina nomás, para no confundir, biotina. Y esta se encarga de las reacciones de carboxilación, es decir, de introducir un CO2 a una molécula. Cuando hay cualquier carboxilación en el metabolismo, van a ver ustedes la enzima, siempre está pegadita a su biotina. Se llama la enzima carboxilasa. ¿Correcto? Ya. Segunda vitamina, la tiamina. La tiamina tiene como cofactor o forma activa a la TPP, tiamina pirofosfato. Esta vitamina o este cofactor, esta forma activa, está unido estrechamente a las descarboxilasas. Todas las descarboxilasas tienen TPP, entonces su función es descarboxilar. ¿Ya? Un nuevo aviso. ¿Me están escuchando bien, chicas? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Sí, qué bueno. En la mañana es buena hora para hacer clases, pero no en la tarde, pucha, que hay un caos, hay interferencia. Bueno, estamos bien todavía. Bien por nuestra UNSA. Muy bien. Tercera vitamina, la niacina, también llega en la dieta y tiene dos cofactores, el NAD y el NADP. Es la nicotinamida adenindinucleótido y nicotinamida adenindinucleótido fosfato. No tienen que aprender el nombre, basta con NAD, NADP. Igual acá basta con TPP, ¿ya? No se van a confundir. Estos cofactores se encuentran en las deshidrogenasas, son enzimas que transfieren hidrógenos, deshidrogenasas, ¿ya? Entonces, toda deshidrogenasa o tiene NAD o tiene NADP. Pero también hay otra vitamina, la riboflavina, cuyos cofactores son el FMN, flavin mononucleótido y flavin adenindinucleótido, para ustedes FMN y FAT, punto. Se encarga también de transferencias de hidrógeno. Entonces, otras deshidrogenasas tienen a estos como cofactores. Entonces, las deshidrogenasas que tienen al FMN o al FAT como cofactores se conocen como flavoproteínas, ¿ya? Flavoproteínas. Listo, también son deshidrogenasas. Entonces, unas tienen FAT, otras tienen FMN, otras tienen NAT y otras tienen NADP, ¿ya? Esto es entonces muy particular para cada deshidrogenasa. Muy bien. Siguiente cofactor, piridoxina. La forma activa es el piridoxal fosfato. La piridoxina es la vitamina B6, pues se acuerdan. Piridoxal fosfato. El piridoxal fosfato se encarga de transferir grupos funcionales desde o hacia aminoácidos. Desde o hacia aminoácidos. Parece que este piridoxal fosfato es el cofactor de los aminoácidos. Siempre que se va a transformar algo en un aminoácido, este está metido allí, como quien dice, este es el que da el visto bueno, ¿no? Todas las reacciones donde participan aminoácidos tienen unido el piridoxal fosfato, ¿ya? Muy bien. Ácido fólico. El fólico viene de foliar de hojas, ¿no? Se encuentra en grandes cantidades en espinaca, por ejemplo, en albahaca. Su forma activa es el THF, ¿no? El tetrahidrofolato, THF, ese es el cofactor. Y su función es transferir grupos funcionales de un carbono, ¿correcto? Grupos funcionales de un carbono. Muy bien. El siguiente cofactor es la cobalamina, que participa en pocas reacciones, pero es muy importante. Su deficiencia causa problemas graves como la anemia perniciosa, ¿no? Por eso es importante ingerir en la dieta. Pero es porque participa como cofactor en pocas reacciones de isomerización. Ya vamos a ver luego qué cosa es una isomerización. Hay varias formas, el cianocobalamina, hidroximetilcobalamina, varias formas activas, varios cofactores, deoxiadenosilcobalamina, etcétera, ¿ya? Y por último, que tienen que aprender es el ácido pantoténico, que es la vitamina B9, que su forma activa es el coenzima A. ¿Sí? ¿Me escuchan, chicos? ¿Todo bien? Sí, todo Sí, bien. profesor. Está bien. Vamos bien, ¿no? Ya. Coenzima A. Este coenzima A se abrevia como CO minúscula O, A mayúscula, CoA, ¿ya? Y su función es transferir grupos acilo. Acilo son los grupos de ácidos grasos, ¿no? Todo ácido graso no puede estar soluble en la sangre, en la célula, entonces tiene que estar unido al acilo. Por eso es que está como coenzima A. Por ejemplo, acetil coenzima A.
el ácido graso mirístico está como miristil coenzima A, el ácido palmítico palmitil coenzima A, ¿se dan cuenta? Entonces este siempre actúa como un transferidor de grupos acilo. Si no está este participando, no podemos hacer ninguna reacción con estos ácidos grasos, ¿correcto? Entonces el ácido pantoténico es vital en la dieta junto con todos estos otras vitaminas del complejo B, ¿no es cierto? ¿Cuándo ingerimos vitamina del complejo B? Bueno, después de una cirugía, después, digamos, de una infección fuerte para renovar nuestras enzimas y recuperar nuestro metabolismo correctamente, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es el cofactor, una molécula indispensable para la enzima que se une a través de interacciones covalentes fuertemente. La enzima requiere necesariamente el cofactor para funcionar y puede ser o bien un ion metálico o bien un derivado de la vitamina del complejo B. Muy bien, ya lo aprendieron, ¿no? Este dibujito que tenemos acá nos muestra un poquito cómo la enzima cuando no tiene su cofactor no funciona. Recién con el cofactor hace de que se puedan unir los sustratos correspondientes. ¿De acuerdo? Entonces es fundamental. Muy bien. Coenzima. El coenzima en sí es un cofactor enzimático, ¿ya? Es un cofactor, o sea, es indispensable para el proceso, pero se une levemente, no se une a través de interacciones, enlaces covalentes a la enzima, sino se une a través de interacciones débiles, interacciones eléctricas, hidrofóbicas, puentes de hidrógeno, ¿ya? Es decir, no covalentemente. Para muchos el coenzima es como si fuese un sustrato más, porque entra y sale fácilmente, ¿ya? Pero el coenzima es indispensable en el proceso, por eso es que es un verdadero cofactor. La diferencia está de que el coenzima se une levemente y puede ser compartido por diferentes enzimas distintas. Es como quien dice, es un cofactor infiel, no es una pareja infiel de la enzima que puede compartirse con una, dos, tres enzimas diferentes, ¿no? Va saltando de un lado a otro. Para que vean cómo trabaja la enzima, les he puesto este dibujito, cómo trabaja el coenzima, perdón. Acá tenemos un coenzima. Los coenzimas son, ahora vamos a retroceder, son el coenzima A, ahí lo dice coenzima A, son el NAD y el NADP, son coenzimas, y también el coenzima Q. Son solamente 4 coenzimas que ustedes tienen que aprender, ¿ya? Acá están. Coenzimas son el NAD, el NADP, el coenzima A y el coenzima Q, que lo vamos a ver después en el curso. Nada más, o sea, no tienen otro coenzima. Miren cómo actúa. Hemos puesto como ejemplo el NAD, de acá. Acá tenemos una membrana celular. No, esta es una membrana mitocondrial externa e interna. Este es el citosol y esta es la matriz mitocondrial. Y acá en el citosol, en el citoplasma, hay una enzima que se llama malato deshidrogenasa, MDH, que requiere como cofactor o coenzima al NAD reducido. Entonces, esta enzima sirve para transformar el oxalacetato en malato. El oxalacetato se reduce, recibe los 2 hidrógenos y se transforma en malato. Mientras tanto, el NAD pierde los 2 hidrógenos y queda en la forma oxidada. Pero hay una enzima que está en verde, que es la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, una enzima del citoplasma, que va a agarrar y va a tomar este NAD oxidado, porque ella lo necesita oxidado, ¿ya? Y gracias a esto va a tomar este compuesto que es su sustrato, el gliceraldehído 3-fosfato, y lo va a transformar en el 1,3-bifosfoglicerato. En esa transformación le va a quitar a 2 hidrógenos que le van a servir para reducir este NAD. Entonces, él necesita, esta GAPDH, necesita el NAD oxidado. Lo reduce y lo bota. Y lo bota para que esta enzima nuevamente lo tome, y así se están jugando una especie de partido de ping-pong entre estas 2 enzimas con este coenzima, con este cofactor que es tipo coenzima. ¿Se dan cuenta? Entonces, primera cosa, no hay unión estrecha, no es unión covalente, se comparte entre varias enzimas. Eso es entonces la acción de los coenzimas. Como diríamos, una pareja infiel que a la larga se va a separar de su enzima, mientras que el verdadero cofactor no se separa, muere con la enzima. Desde el momento en que se forma hasta la muerte, está con su enzima. Muy bien, entonces la gran diferencia entre coenzima y cofactor.
Simógeno. El simógeno viene a ser un precursor inactivo de la enzima, o sea, hay muchas enzimas que se sintetizan no directamente ya para trabajar, sino primero se sintetizan como precursores inactivos o proenzima o simógeno. ¿Por qué? Generalmente son enzimas que se sintetizan en una célula y trabajan en otra, fuera de ella. Un ejemplo clarísimo son las enzimas de la digestión que se sintetizan en el páncreas. En el páncreas ustedes deben saber que se sintetizan las lipasas para la digestión de lípidos, las proteasas para la digestión de proteínas, las amilasas para la digestión del almidón, ¿ya? Pero dentro del páncreas, estas enzimas no deben funcionar porque destruirían al propio páncreas. Recordemos que la célula está formada por proteínas, por carbohidratos, por lípidos. Entonces, se sintetizan estas enzimas en forma de simógenos. Por ejemplo, la tripsina no se sintetiza como tal, sino como simógeno. Tripsinógeno, de ahí sale el nombre de simógeno. La elastasa, que es otra enzima, como proelastasa, puedo usar el prefijo pro, o la carboxipeptidasa, que también es una enzima del páncreas, se sintetiza como precarboxipeptidasa, o sea, puedo usar el prefijo pre, o sea, puedo usar la terminación ógeno o pre, el prefijo pre o el prefijo pro, ¿no? Esto no solo ocurre en la digestión, también en la coagulación sanguínea. Por ejemplo, a ver, ¿quién me contesta? ¿Cómo se llamará el simógeno de la trombina? A ver, trombina. Protromina. Protrombina, correcto. ¿Cómo se llamará el simógeno de la fibrina? Fibrinógeno. Ya ven, Fibrinógeno. ven, todo está relacionado. En realidad toda la información es pequeña, sino que la aprendemos por diferentes cursos, porque esto ustedes lo han visto en fisiología, ¿cierto? O lo están viendo. Entonces, esos son los simógenos, precursores inactivos, que son un trocito adicional de cadena que tapa el sitio de unión para que la enzima no trabaje. Entonces, cuando llega a su sitio de trabajo, ese trocito de cadena se rompe, se libera, se descubre y ya la enzima empieza a trabajar, ¿no? Acá tenemos una cadenita muy simpática, una cascada muy simpática de cómo trabajan los simógenos, ¿no? Los simógenos en el páncreas se sintetizan como tripsinógeno, proelastasa, precarboxipeptidasa, quimotripsinógeno, correcto, prolipasa, etcétera. Entonces, miren, llegan al intestino y ocurre lo siguiente. El tripsinógeno, fíjense, que sale del páncreas, llega al intestino y allí lo activa la enteropeptidasa, que es una enzima que le va a cortar esa cadenita que está cubriendo su centro de unión y se transforma en tripsina. Ya la tripsina está activa. Pero esta tripsina, miren, además de cumplir con la función de degradar proteínas, sigue siendo un activador. Va a activar al quimotripsinógeno, le rompe su cadenita y lo transforma en quimotripsina. La tripsina también va a activar a la proelastasa, le rompe su cadenita y la transforma en elastasa. También va a activar a la procarboxipeptidasa, le rompe su cadenita y la transforma en carboxipeptidasa. Y también va a activar a la prolipasa, le rompe su cadenita y la transforma en lipasa. Entonces, miren, la tripsina es vital. Pero ¿quién activa la tripsina? La enteropeptidasa que está presente en el intestino, ¿no? Entonces, por eso es que solo en el intestino ocurre esto. En el páncreas no. En el páncreas todos están como simógenos. ¿Se dan cuenta? Eso es entonces simógeno o proenzima. Este término sí es muy interesante porque probablemente esta sea una de las grandes aplicaciones que tiene la enzimología en clínica, ustedes que son estudiantes de ciencias de la salud. Enzimas marcadoras. Las enzimas marcadoras son enzimas que se localizan exclusivamente en determinados tejidos, solo en uno, ¿no? U órganos, ¿no? Entonces uno podría decir, a ver, voy a comparar una neurona con una célula muscular. Son muy diferentes, funcionalmente son diferentes, estructuralmente son diferentes, y de hecho que ellas van a tener algunas enzimas distintas. Entonces, cuando una enzima se localiza exclusivamente en un tejido, un órgano, esa es una enzima marcadora de ese órgano, ¿ya? Por ejemplo, pepsina solo la tiene como pepsinógeno el estómago, nadie más tiene pepsina, ¿no? Por ejemplo,
glucógeno sinteasa y glucógeno fosforilasa solo la tendrán aquellos órganos que almacenan glucógeno, que son el hígado y el músculo. Nadie más tiene. Quizás algunas neuronas pueden tener un poco, pero los demás tejidos no tienen. Entonces, esas enzimas que se localizan exclusivamente en un determinado tejido se conocen como enzimas marcadoras. Pero ¿para qué nos sirven a nosotros? ¿Qué importancia tienen en clínica? Miren, ¿qué pasa si yo encuentro, por decir, pepsina en la sangre? Ustedes dirán pepsina en la sangre, pero la pepsina debe estar o en el estómago o trabajando durante la digestión en la luz del estómago. ¿Qué haría en la sangre? Recordemos que cuando un tejido muere, se destruye, el tejido va a dar a la sangre. Y de la sangre, bueno, es capturada por diferentes órganos que se encargan de su, como órganos, digamos, que sea el basurero, como el vaso, digamos, que se encargan de su destrucción y su eliminación. Entonces, si hay pepsina en la sangre, me está indicando que hay un daño en el estómago. De repente es un cáncer de estómago, cáncer gástrico, o quizás de repente una infección a nivel estomacal, o de repente una úlcera, quién sabe, que está destruyendo tejido. ¿Se dan cuenta? Si encuentro de repente una enzima que solo está presente en el pulmón y la encuentro en la sangre, ¿qué puedo decir? Hay destrucción de pulmón. De repente podría tratarse de una infección por coronavirus, ¿no? Bueno, quizás dentro de poco ya tengamos esa herramienta para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque el pulmón tiene exclusivamente esas células, ¿cierto? Es esa enzima que estaría de una manera incorrecta en la sangre, porque se están destruyendo células pulmonares, ¿no? Del epitelio pulmonar, por decir. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la gran utilidad, que yo puedo tomar una muestra de sangre a un paciente con sospecha, dada su sintomatología, con sospecha de algo, y si encuentro una enzima de algún tejido aumentada, puedo decir, oye, ese tejido está mal, ¿no? Puede estar con una infección, puede estar con un problema de cáncer, en fin, ¿no? Y de esa manera puedo diagnosticar este daño, solo sacando una muestra de sangre y midiendo la actividad de esa enzima marcadora. Entonces, aquí hemos puesto en esta tablita una serie de enzimas que marcan diferentes tejidos. Por ejemplo, la fosfatasa ácida es para ver carcinoma de próstata. A un paciente con sospecha de cáncer de próstata, le sacamos una muestra de sangre y medimos actividad de fosfatasa ácida. Si está aumentada, es porque tiene el problema. Y por la cantidad, es, digamos, el daño que tiene si el cáncer está muy avanzado o no. Se dan cuenta si el tumor es muy grande o no. Entonces, es una prueba, pues, genial. Y solo con una muestra de sangre. No tengo que estar abriendo al paciente y viéndole la próstata, ¿no? Muy bien. Fosfatasa alcalina es un marcador de enfermedades hepáticas y óseas, otra enzima. Amilasa es para enfermedades pancreáticas, por ejemplo, una pancreatitis, la amilasa está aumentada en sangre. La TGP y la TGO, que son transaminasas que vamos a ver después en el curso, son para enfermedades hepáticas y cardíacas, ¿no? Están aumentadas en proporciones muy especiales, muy características, cuando es daño hepático o cardíaco. Lactato deshidrogenasa aumenta cuando hay problemas de hígado, de corazón o de glóbulo rojo. Lactato deshidrogenasa, ¿no? LDH. Creatinoquinasa es cuando hay daño en corazón, músculo o cerebro. Aldolasa en problemas hepáticos. Y así tenemos una gama de enzimas cuya actividad se mide en los laboratorios clínicos para ver daño de estos tejidos, ¿no? Y la cantidad de actividad que encontremos nos está indicando un poco la cantidad de daño que hay, ¿no? ¿Correcto? Entonces, esas son las enzimas marcadoras. Se miden en sangre y nos indica el daño en algún tejido determinado, ¿ya? Otro término muy importante, las isoenzimas. Hace un momento el profesor les dijo, existe una enzima para cada reacción química, ¿ya? Pero existen las isoenzimas que son isómeros de una misma enzima. Entonces, ustedes me dirán, el profesor se equivocó, había habido isómeros. Claro, pero veamos por qué existen estos isómeros. Estos isómeros de la misma enzima evidentemente catalizan la misma reacción, ¿ya? Pero son isómeros
que catalizan reacciones reversibles. ¿Qué cosa es una reacción reversible? Que puede ir en un sentido u otro. En términos de constante de equilibrio, que tienen una constante de equilibrio cercana a 1 o igual a 1, ¿no? Entonces, cuando una reacción puede ir en un sentido o en otro, las células tienen sus preferencias. Una célula puede decir, mira, yo quiero que la célula vaya en sentido de izquierda a derecha porque me conviene para mi metabolismo. Recordemos que las células tienen diferente metabolismo. Y otras células dirán, bueno, yo lo quiero de derecha a izquierda. Una dice izquierda, derecha, otra derecha, izquierda. Entonces, para catalizar esas diferencias de la misma reacción, existen isoenzimas o isómeros de la misma enzima, ¿ya? Lo característico de estas isoenzimas es que están conformadas por varias cadenas peptídicas. Son enzimas grandotas, proteínas grandotas, pero cada una de ellas tiene su propio centro catalítico, es decir, que cada una de ellas puede catalizar, pero tiene que formarse el oligómero, es decir, la estructura completa para que recién puedan trabajar. O sea, estar todas las subunidades juntas para recién trabajar, aunque cada una de ellas tiene actividad independiente, porque a cada una de ellas se va a unir un sustrato, ¿no? Entonces, lo interesante es, como está acá en rojo resaltado, estas cadenas solo pueden estar conformadas por dos tipos distintos de proteínas en sí, ¿ya? Y cada uno de estos tipos distintos es codificado por un gen distinto, o sea que solo existen dos genes y punto para codificar esa molécula proteica grandota. Es decir, solo habrán dos genes codificadores, ¿ya? Estos genes son activados de distinta forma en los distintos tejidos. En un tejido le convendrá activar uno, en el otro, el otro. Acá ponemos como ejemplo a esta enzima, lactato deshidrogenasa, que ya le hemos nombrado por allí atrás, LDH, ¿ya? La lactato deshidrogenasa es una enzima que transforma el lactato en piruvato, o si quieren, el ácido láctico en ácido pirúvico. Es una enzima de la glicólisis, ¿ya? Esta reacción por la flecha, por el dibujo de la flecha, es reversible. Puede ir en este sentido o puede ir en este otro, ¿ya? Pero hay tejidos donde, por ejemplo, el muscular, cuando ustedes hacen un ejercicio intenso en el músculo, el piruvato se transforma en lactato. El piruvato produce grandes cantidades de ácido láctico y es justamente el ácido láctico responsable de ese malestar que sienten al día siguiente, ese acúmulo de ácido láctico. Cuando una persona no tiene, digamos, una experiencia con ese músculo, no lo usa mucho, es un dolor casi insoportable. Pero si el músculo es utilizado, ya tenemos mecanismos para rápidamente deshacernos de ese ácido láctico, ¿no? Como lo vamos a ver en el curso un poco más adelante. Pero el músculo tiene esa preferencia por formar ácido láctico, ¿no? Como una especie de control de que estamos exagerando en el ejercicio. Pero el corazón, la célula cardíaca, las células musculares del corazón, no pueden formar ácido láctico. Imagínense el corazón que funciona toda la vida, estaría pues con un dolor permanente. Por el contrario, ellos tienen la preferencia del ácido láctico inmediatamente transformarlo en piruvato. Entonces, la lactato deshidrogenasa del corazón hace la reacción de izquierda a derecha, mientras que la lactato deshidrogenasa del músculo hace la reacción de derecha a izquierda. Entonces, ¿cómo les damos a estos esa diferencia de actividad? A través de la síntesis de las isoenzimas. Le diremos que las lactatos deshidrogenasas tienen 4 cadenas peptídicas. Y conformar esas 4 cadenas peptídicas solo hay 2 tipos, como dijimos, solo 2 tipos, H y M, ¿ya? La cadena H, que su nombre H viene de heart, de corazón, tiene afinidad por la reacción de izquierda a derecha, de lactato forma piruvato. Mientras que la cadena M, cuya sigla viene de muscle, de músculo, tiene la preferencia de derecha a izquierda. Muy bien. Entonces significa que si nosotros analizamos una lactato deshidrogenasa de corazón, vamos a encontrar que las 4, como está en este dibujito, representadas con el color rosadito. ¿Qué color es este? Sí, Fucsia. rosa. Fucsia, eso. Fucsia. Ya. Muchas chicas se pintan las uñas con este color, ¿no? Sí, ya. Entonces vemos que las 4 cadenitas de la lactato deshidrogenasa del corazón son HHHH, porque prefieren la reacción en sentido, ya hemos visto, en un sentido. Mientras que en el músculo, las 4 cadenitas se forman de color celeste o turquesa.
celeste, ya. Porque son MMMM. Quiere decir entonces que en el corazón no se activa el gen M, solo el H, por eso solo se forman estas isoenzimas, HHHH. Mientras que en el músculo no se activa el gen H, solo se activa el gen M, por eso se forma el MMMM o si quieren M4, ¿ya? Pero miren lo interesante, ¿eh? Si me voy al cerebro, brain, cerebro, lung, pulmón, glóbulos blancos, acá se activan las dos en igual cuantía, en igual forma. Vean ustedes que las H se activan y la mitad son H y la mitad son M. Entonces, cuando se forma la lactato deshidrogenasa, dos son H y dos son M. Entonces, toditas sus lactato deshidrogenasas, dos son H, dos son M, dos son H, dos son M, dos son H, dos son M. En cerebro, en pulmón y en glóbulos blancos. ¿Se dan cuenta lo interesante? Y miren acá, 3-1 en riñón, ¿no? Fundamentalmente el riñón, es un marcador de riñón. 3 son H y una es M. ¿Por qué? Porque más se activa el gen H en el riñón que el gen M, en una proporción de 3-1. Entonces, cuando se forman 3 veces más H y al momento de ensamblarse la lactato deshidrogenasa, siempre lleva esa relación 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, todas las lactatos deshidrogenasa. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Porque el riñón pues requiere una actividad más o menos importante como el corazón y una actividad poco importante como el músculo. Mientras que el cerebro y el pulmón y los glóbulos blancos requieren actividades iguales tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. ¿Se dan cuenta? Entonces esta distribución es muy particular en cada tejido. Y estas isoenzimas se convertirían también como, serían enzimas marcadoras, ¿correcto? Porque ¿qué pasa si yo encuentro en sangre grandes cantidades de H4? Uy, digo, este paciente está con problemas de corazón. De repente está a punto de hacer un infarto, o hizo un infarto hace poco y lo sacaron. Si encuentro M4, digo, este paciente en sangre, ¿no? Encuentro esto en gran cantidad, uy, este paciente tiene una gangrena, ¿se dan cuenta? Tiene un problema muscular, o ha tenido un golpe muy fuerte, qué sé yo, y ha destruido muchas células, ¿correcto? De repente por allí se ha caído del techo. O sea, tenemos una forma de diagnóstico muy interesante, porque también actuarían como enzimas marcadoras. Y si encontramos esta, vamos a decir, caramba, esto es un problema, puede ser cerebral, ¿no? De repente se cayó de cabeza, o de repente tuve un problema de, si es que lo usamos como diagnóstico, quizás con el tiempo, para el coronavirus, acá el pulmón se está destrozando, hay destrucción de células pulmonares, puede ser del epitelio pulmonar por la infección del coronavirus, ¿se dan cuenta? Porque estas híbridas, 2-2, van a aumentar en sangre. ¿Se dan cuenta? Entonces, creamos un método de diagnóstico fascinante, facilísimo, y podemos tener pues la seguridad de que efectivamente está fallando ese órgano tejido. Vale la pena, voy a retroceder un poquito para llegar a mucha aplicación. La CK, creatinoquinasa, CK. Esta enzima tiene isoenzimas también, ¿ya? Y tiene solamente 2 cadenas peptídicas. Como toda enzima que tiene isoenzimas son 2 genes. El gen M, que viene de músculo, y el gen B, que viene de cerebro. Gen M de músculo y B de cerebro. Entonces, si son 2 proteínas, tiene 2 cadenas peptídicas, ¿cuántos isómeros habrá? ¿Cuántas isoenzimas? Habrán 3. La MM, propia de músculo, la BB, propia de cerebro, y la MB, que es justo la híbrida propia de corazón. Esta enzima es actualmente muy útil para hacer el seguimiento y monitorear problemas cardíacos. ¿Por qué? Porque su nivel, cuando hay daño cardíaco de la isoenzima MB, la híbrida MB, claro, si aumenta la MM es daño muscular, si aumenta la BB es daño cerebral, pero esta es la que se usa actualmente, la híbrida MB en sangre, se detecta esta, se han hecho anticuerpos específicos para detectarla. Entonces, si la detectamos en sangre y en qué cantidad podemos decir, oye, este paciente va a tener un infarto en media hora. O de repente, si ya lo tuvo, vamos a decir, este paciente le damos medicación, podemos decir, oye, esta medicación está funcionando porque sus niveles de CKMB están bajando. ¿Ven? Es una isoenzima que a la vez es una enzima marcadora que se utiliza para monitorear daño cardíaco. Estas enzimas marcadoras
si suben rápido y en gran cantidad y bajan rápido, son buenas porque nos permiten dar un diagnóstico más certero. Pero si suben y se quedan mucho rato, no tienen, digamos, mucha eficacia, ¿correcto? La CKMB es una enzima que sube 20 veces su nivel normal cuando hay un problema cardíaco y también baja rápidamente, de repente en horas, ¿no? Entonces uno puede ver si la medicación que le estoy dando al paciente está funcionando. Ya ese es un ejemplo importante que se usa actualmente en diagnóstico en clínica. Muy bien, esas son las isoenzimas. Bien, vamos a hacer un pequeño descanso para no cansar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí, doctor, sí. Ya. Está Sí. fácil, ¿no es cierto? Sí, ¿Están profe. viendo mi cara? No. Sí, ¿Ven mi cara o solo ven la pantalla? su cara también. ¿Me aparece chiquitita o muy grande? Chiquitita. Bueno, se habrán dado cuenta que por la cuarentena me ha crecido el pelo, me ha crecido la barba, todo, pero bueno, saliendo de acá voy al peluquero. Muy bien. ¿Ustedes están haciendo cuarentena estricta? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, doctor. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Relájense un poquito. ¿Tienen algo para tomar ahí un cafecito de repente? Un vasito de agua, una manzanita, siempre lo saludable. Muy bien. Listo, ya se han estirado. Ya está. Ya estamos listos para continuar. Continuamos entonces, señoritas, jóvenes, señoras. Vamos a ver ahora clases de enzima, otro tema de nuestro plan de temas de hoy. Las enzimas, sea una enzima de una bacteria, sea de un virus, sea de un ser humano, sea de un mono, sea de un gusano, sea de un eucalipto, de un ciprés, de una rosa, el metabolismo es prácticamente el mismo. Ya es muy parecido, muy parecido, ¿no? Un poco de excepción son los virus que utilizan más bien a otras células para desarrollar. Pero la mayoría de esas, o de hecho los virus mismos utilizan enzimas. Todas las enzimas que hay en los organismos solamente pueden pertenecer a 6 clases, que están enumeradas del 1 al 6. ¿Cuáles son esas clases? Las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas, las liasas, las isomerasas y las ligasas. Vamos a ponerle número. 1, las oxidorreductasas, que son enzimas que se encargan de las reacciones de transferencia de grupos de electrones. Las transferasas que transfieren grupos funcionales de una molécula a otra, cualquier tipo de grupo funcional, un grupo amino, un grupo metilo, un grupo fosfato, un grupo formilo, en fin. Las hidrolasas, que son enzimas que rompen enlaces simples, y su nombre viene de hidro, de agua, porque el agua participa como segundo sustrato y forma parte de los productos de esta reacción. Las liasas, que también rompen o forman enlaces, pero tiene la característica de que en el proceso se forma siempre o se rompe un doble enlace. Ya vamos a verlo enseguida con más detalle. Las número 5 son las isomerasas, que se encargan de reacciones de isomerización, es decir, interconversión de una molécula en otra. Tienen un solo sustrato y un solo producto, son las únicas que son uni-uni, simplemente cambia algo dentro de la molécula. Y por último, la número 6, que son las ligasas, que serían las enzimas que forman enlace simple, utilizando moléculas altamente energéticas como el ATP. Listo, vamos a desarrollarlas una por una para que ustedes las entiendan. Esto se los he mandado también en las copiecitas que también están en el aula virtual. Ustedes tienen que leerlo eso para reforzar todo esto, ¿no? Yo creo que van a sacarse 20 en este capítulo. Yo creo que para el primer examen debo hacer un total de 5 preguntas de enzimas. Entonces ya tienen garantizado su 0,5, ¿no es cierto? Ya está. Muy bien. Ahorita vamos a hablar de nuestra evaluación de enzimas solamente. En la clase 1 son las oxidorreductasas, que son enzimas que transfieren átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno o electrones de una molécula a otra. Entonces, si es de una molécula a otra, tienen 2 sustratos y tienen 2 productos. Son unas típicas reacciones BB. Segunda cosa es que si transfieren hidrógeno son deshidrogenasas. Si transfieren oxígeno son oxigenasas.
Y si transfieren electrones se llaman citocromos, ¿ya? Así de simples. Deshidrogenasas, oxigenasas y citocromos. Pero estas enzimas, estas oxidorreductasas también pueden transferir electrones al oxígeno. En tal caso se llaman oxidasas, ¿ya? Si transfieren electrones al oxígeno se llaman oxidasas. Entonces en este grupo están las oxidasas, las deshidrogenasas, las oxigenasas, los citocromos y también dos enzimas, la catalasa, que la vamos a ver incluso en la práctica cuando regresemos al salón, y las peroxidasas que metabolizan el peróxido de hidrógeno, ¿no? En los peroxisomas. Muy bien, todas ellas son oxidorreductasas, clase 1. La clase 2 la conforman las transferasas. Todas las enzimas que transfieren a un grupo funcional de una molécula a otra son transferasas. Si transfieren un grupo metilo, metiltransferasas. Si transfieren un grupo, por decir, formilo, ¿me están escuchando, chicas? ¿Sí? ¿Sí? Sí, doctor. Ya, Sí, estamos bien. sí, doctor. Está funcionando bien entonces nuestra plataforma. Si transfieren un grupo formilo, formiltransferasas. Si transfieren un grupo fosfato, fosfotransferasas. Si transfieren un grupo amino, aminotransferasas. ¿Se dan cuenta? Ese es el nombre de las transferasas. Entonces, como van a transferir un grupo funcional de un lugar a otro, allí ocurre el proceso. Acá vemos que todo esto, este carbono de acá, ha sido transferido a la enzima que contiene su THF, su tetrahidrofolato, y de allí va al segundo sustrato. Entonces, esta es una transferasa, serin hidroximetiltransferasa, ¿no? Así se llama. Dos sustratos, dos productos. Bueno, acá no está el sustrato, sino está el cofactor unido, se supone, a la enzima, pero la transferencia, de hecho, es a otro sustrato. ¿Ya? Es una reacción también tipo BB. Las hidrolasas, clase 3, son las enzimas que rompen enlaces simples. Acá tenemos un ejemplo. La urea. Este es un producto nuestro del metabolismo, un desecho, que las plantas lo utilizan con fines energéticos. Nosotros no comemos urea, eliminamos urea. Entonces las plantas tienen una enzima que se llama ureasa, que es una hidrolasa, clase 3, que lo que hace es romper estos dos enlaces, pero para eso utiliza una molécula de agua como segundo sustrato. Entonces libera un CO2, ahí está el oxígeno del agua como CO2, y dos amoníacos, NH3, NH3, los dos hidrógenos del agua, ¿ya? Las hidrolasas son enzimas entonces que rompen enlaces simples y utilizan como su segundo sustrato al agua, necesariamente, ¿ya? Y su nombre es fácil, colocamos el nombre del sustrato y lo terminamos en asa, ureasa, ¿ven? Si rompo la arginina, ¿cómo se llamará? Arginasa. Si rompo una proteína, proteasa. Si rompo el almidón, amilasa. Si rompo un ácido nucleico, nucleasa, ¿correcto? Ya se están dando cuenta de dónde vienen esos nombres que, ¿no? Muy bien. Esas son entonces las hidrolasas, fáciles de nombrar. ¿Qué tipo de reacción serán? También son BB, porque tienen el sustrato que van a romper, el agua como segundo sustrato, entonces es B para sustratos y B para productos, también BB. La mayoría son BB. Muy bien, clase número 4. Esta es la clase que dificultó mucho la clasificación. Pero se ha llegado a una conclusión muy sencilla, un concepto muy sencillo. Las liasas son enzimas, clase 4 liasas, enzimas que catalizan la formación o ruptura de enlaces, pero durante el proceso se forma o se rompe necesariamente un doble enlace. Vean acá, este es el fumarato, es un intermediario del ciclo de Krebs que van a estudiar en el curso. Segundo sustrato del agua, podemos sospechar que es una hidrolasa, pero miren, no, acá este fumarato se transforma en malato, porque este doble enlace se ha transformado en simple. Por ese hecho, ya es una liasa, ¿ya? Cuando las liasas forman enlaces, se llaman sintasas. Yo estoy acá tomándome un cafecito. ¿Llegan a ver mi café? Sí, Ya, vamos a utilizar este cafecito como parte de la enseñanza. No tiene taza, esta es una taza.
Las liasas se llaman sintasas cuando sintetizan. Y cuando rompen, simplemente liasa. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien, entonces, estas son las enzimas especiales de la clase 4, que más difíciles de clasificar. La clase 5 son las isomerasas. Las isomerasas catalizan reacciones de isomerización. ¿Qué cosa es una isomerización? Es tener acá tenemos un sustrato, un solo sustrato, como en la reacción, y un solo producto. Lo que ha ocurrido es que se ha movido solamente de acá, se ha pasado acá, ¿no? Vean, pero la molécula es exactamente la misma fórmula global, solo es un sustrato y un producto. Esta es la única que es uni-uni. Las reacciones de isomerización de las enzimas, dependiendo de qué ocurre, como acá ha habido una mutación, un movimiento, ha mutado, no mutación, ha mutado esto, es una mutasa. Hay otras que se llaman isomerasas propiamente dichas, o varios nombres, ¿no? Podemos poner, por ejemplo, bueno, ya me voy a acordar con el tiempo, lo vamos a estudiar en el curso, todas las isomerasas, racemasas, cuando es una reacción de racemización, o puede ser que sea una oxidorreducción dentro de la misma molécula, ya no son oxidorreductases, ¿no? Si es la misma molécula, es una isomerización, ¿ya? Muy bien. Entonces, esto es la isomerización. Son las típicas, las únicas que son uni-uni. Y por último, la clase 6, conformada por las ligasas, ¿no? Que son enzimas que forman enlace simple. Forman enlace CC, carbono-carbono, CS, carbono-azufre y CN. CO y CH no lo consideramos porque esas son las óxido-reductasas, ¿correcto? Solamente CC, CS y CN. Muy bien. Lo interesante de estas ligasas, que como son reacciones de síntesis, se llamaban sintetasas inicialmente, pero el nombre sintetasa suena un poco feo, ¿cierto? Entonces se ha preferido decir sinteasas, ¿correcto? Entonces las ligasas se llaman sinteasas y las liasas se llaman sintasa, ¿correcto? Estas son sintasa, y estas son sinteasa. Para no usar sintetasa porque suena un poco feo, ¿cierto? Sí, ya me están diciendo los chicos, suena feo. Ya. Entonces, lo que hace esta enzima es formar enlace, pero para formar ese enlace requiere de la participación de una molécula altamente energética, como por ejemplo el ATP. Observen que en la reacción se está formando acá un enlace entre este carbono y este CO2, ¿no? Este es el enlace formado, el que está acá. El puntero nos los está mostrando. Entre el CO y el COO. Pero para formar ese enlace se ha requerido que el ATP dé su energía, aporte su energía. Entonces vemos acá que el ATP aparece en la reacción como que se ha hidrolizado en ADP y PI y solo su energía es la que ha sido utilizada en la formación del enlace. Ninguno de estos forma parte del producto, solo la energía. En realidad, esta que es una ligasa, la piruvato carboxilasa, en realidad en las reacciones de las ligasas, la molécula energética se une a uno de los dos sustratos y lo activa. Y luego al momento de que se va a unir el otro, se desprende la molécula energética y esa energía liberada es utilizada para formar el enlace. Siempre es así, ¿ya? No es que se deshaga o se forme en un ladito solito, se rompa, no, sino que primero se une a uno de los dos, luego al momento de unir el siguiente se desprende esta molécula altamente energética y allí esa energía liberada es usada para formar el enlace, ¿ya? Vale la pena indicar que en bioquímica vamos a encontrar otras moléculas que participan en las reacciones de ligasas. Por ejemplo, el CTP participa en el metabolismo de lípidos, el UTP en el metabolismo de carbohidratos, ¿no? Lo vamos a ver en su debido momento. Entonces, no solo es el ATP, sino pueden ser otras moléculas energéticas que participen en la formación de los enlaces de la clase 6, que son las ligasas, conocidas también como sinteasas, ¿ya? Ahora, si dicen sintetasas, bueno, pues ya no nos vamos a molestar. Muy bien. ¿Está entendido hasta ahí? ¿Me están escuchando todavía, chicos? ¿Están todavía allí? Sí, profesor. Ya. Perfecto. Qué bueno, chicos. Ya.
Sigamos entonces, ¿no? Ahorita vamos a pasar a otro capítulo, a otro tema, que es el tema de nomenclatura enzimática, ¿ya? Nombrar a las enzimas fue un problema en los años 60, donde se hizo este procedimiento, porque la ciencia había avanzado tanto, las enzimas eran tan estudiadas, y resulta que hay muchos idiomas en el ruso, el inglés, el francés, el japonés, el chino, el italiano. Entonces el árabe, imagínense que estén estudiando en un país árabe a las enzimas, su lenguaje, su alfabeto es diferente, en China, en Japón. Entonces dijeron, ¿cómo vamos a nombrar a todas las enzimas para tener un lenguaje universal? ¿No? Algo así como lo que sucedió con el nombre científico de los animales y plantas. Entonces se pensó primero ponerles el nombre a las enzimas en una lengua muerta, para que nadie reclame que no, es mi idioma, en latín, ¿cierto? Pero obviamente protestaron los chinos y los japoneses, porque para ellos el latín es recontra complicado, ¿no? Más complicado que para nosotros. Entonces dijeron, no, tiene que haber una forma de nombrar a todas las enzimas que se han encontrado hasta ese momento y las que van a seguir siendo descubiertas a través del tiempo. Entonces, el año de 1964, hubo la famosa reunión de la Unión Internacional de Bioquímica. Esto se realizó en Moscú. En ese entonces era la Unión Soviética, hoy es simplemente Rusia. Y allí se juntaron los bioquímicos más renombrados que trabajaban con enzimas, ¿no?, de esa época. Y decidieron dar un nombre a las enzimas, nombrar a las enzimas. Entonces, para evitar problemas, llegaron a la conclusión de que le van a dar un nombre, un número a las enzimas. Ese es el famoso número EC. EC viene de Enzyme Commission en inglés, comisión de enzimas. Y este número son en realidad 4 dígitos separados por puntos. Todas las enzimas ahora son nombradas bajo este criterio. Si uno hace un trabajo internacional con enzimas, tiene que ponerle el número S para que esto sea válido, ¿no? Entonces, el trabajo arduo de 4 años permitió clasificar a todas las enzimas y ponerles a todos el número S y proponer unas normas o reglas para el nombrar las siguientes enzimas que se vayan descubriendo o encontrando, ¿no? Porque las enzimas están en la naturaleza, ¿no? Recuerden eso, las células las tienen, ¿no? Yo reviso, por ejemplo, un insecto y encuentro una nueva enzima, pues tengo que catalogarla, ponerle su número S, ¿correcto? Entonces, este trabajo se publicó 4 años después y ya tenemos conocido, hay libros específicos sobre cómo nombrar las enzimas y cómo se llaman las enzimas en el momento, ¿ya? ¿Qué significan estos 4 dígitos? ¿Ya? El primer dígito corresponde a la clase de enzimas, es decir, si es 1 es oxidorreductasa, si es 2 es transferasa, como en este caso, si es 3 es hidrolasa, si es 4 es liasa, si es 5 isomerasa, y si es 6 es ligasa, ¿correcto? No hay más, no tenemos otra opción. Los siguientes dígitos, cada uno tiene su propio significado, ¿no? Por ejemplo, dependiendo de la clase, en el caso de las oxidorreductasas, el dígito 2 indica cuál es la sustancia reductora, el dígito 3 cuál es la sustancia oxidante, y el 4 ya especifica el sustrato sobre el que trabaja, ¿no? O el cambio, o el cofactor que participa y el coenzima. Entonces, todo eso, digamos, es específico para cada enzima. Hay normas, evidentemente, hay un libro de sistemática de enzimas, que bueno, nosotros no lo necesitamos en nuestras carreras de ciencias de la salud, solamente la utilizaremos si es que por alguna razón de repente a alguno de ustedes se le ocurre trabajar con enzimas en su trabajo de investigación, y ahí sí tendría que poner este número, ubicar el número, consultar con este libro de sistemática para poder hacer internacional su trabajo, para que todos sepan de qué enzima se trata. ¿Correcto? Entonces, ustedes lo único que tienen que aprender es el primer dígito. Los demás no tienen importancia, ¿no? No, para nosotros no. Muy bien. Vamos a pasar al capítulo más fascinante de las enzimas, al capítulo donde los alumnos dicen, algunos, ¿no? No entiendo. Pero no, sí van a entender, ¿ya? Pero vamos a darle un poquito de refresco a este capítulo, mostrándoles
la foto de estos dos investigadores, Leonor Michaelis, este señor de acá, que era un científico alemán, muy connotado, como ven, es de color, siendo alemán es de color, y Maud Menten, que es una tremenda científica canadiense de Ontario. Resulta de que ellos son los que dedujeron la famosa ecuación de Michaelis-Menten. Les voy a contar una anécdota graciosa. Cuando nosotros enseñábamos hace muchos años, cuando yo recién entré a trabajar, y hablaba de Michaelis-Menten, nos mostraban nomás una foto de ellos, pero no sabíamos cuál era cuál. Y nosotros decíamos, Leonor Michaelis debe ser ella, porque Leonor es un nombre de mujer, y Maud Menten debe ser el señor de acá, ¿no? Pero no, es al revés. Él es Leonor Michaelis y ella es Maud Menten. Bueno, eso es lo gracioso. Pero estamos incluyendo a estos dos grandes investigadores por la cinética enzimática, que sería el ver cómo funcionan las enzimas, qué factores afectan la actividad de las enzimas, ¿no? Entonces, acá hemos puesto una introducción muy simpática, que hasta el año de 1910 solo se sabía que las enzimas tenían un comportamiento hiperbólico. ¿Qué cosa es hiperbólico matemáticamente? Es esto, nada más. Observen. No miren nada, solamente vean esta forma de una hipérbola rectangular, así se llama esto. Era un científico llamado Victor Henry que recopiló todo lo estudiado de las enzimas. Solo se conocían 10 enzimas en ese entonces, y él veía que cada vez que aumentaba la concentración del sustrato de una enzima y medía la actividad, cuánto de producto se formaba, salía una curva de este tipo. Entonces él decía, es un comportamiento hiperbólico. Ya después vamos a ver de qué se trata. Entonces, en el año de 1910 se sabía solo eso, ¿no? El año de 1912, Maud Menten, canadiense, estaba haciendo su maestría en bioquímica y le escribió a Leonor Michaelis y le dijo, doctor Michaelis, quisiera trabajar con usted porque yo tengo la forma de matemática podemos trabajar en la fórmula matemática, quiero que usted me la revise para mostrar el comportamiento de las enzimas. Es decir, que esa gráfica encontrada hasta ese entonces, hasta 1910, le vamos a dar una ecuación matemática. Muy gustoso, Leonor Michaelis aceptó y fue, pues, Maud Menten en su viaje hasta Alemania. Supongo que fue en barco, porque estamos hablando de 1911, que fue la propuesta. Y en un año salió la famosa ecuación de Michaelis-Menten, ¿no? Que es la ecuación del comportamiento cinético de las enzimas. Además de esta pequeña anécdota, quiero contarles algo muy interesante. Bueno, Maud Menten evidentemente buscó en Leonor Michaelis un científico connotado para poder publicar sus trabajos de investigación en revistas ya indizadas, ¿no? O indexadas, si quieren en inglés, como hacemos ahora, ¿no? Buscamos un científico que nos permita ser Regina a todos los profesores, gente que tiene, digamos, ingreso a publicación en revistas importantes. Entonces, esa fue un poco la intención de Maud Menten con Leonor Michaelis. Evidentemente ganó mucho. Maud Menten se graduó, llegó a hacer un doctorado en bioquímica y fue una profesora connotada que trabajó en Estados Unidos, pero ella, por el hecho de ser mujer, y acá está lo trágico de la historia, no podía ser profesora en la universidad. Exactamente no recuerdo en qué universidad de Estados Unidos trabajaba como investigadora, pero no podía ser profesora porque por ser mujer decían que no estaba en la capacidad de serlo. Fueron tantos sus trabajos en microbiología, en fisiología, en bioquímica, que ya encontraron pues su valiosa contribución a la ciencia y por fin dijeron ya, doctora Maud Menten, usted puede trabajar en nuestra universidad. ¿Y saben cuándo le dieron esa noticia? Cuando ella cumplió 79 años. O sea, imagínense, a esa edad querían que enseñe. Esta es una muestra de cómo esto de la discriminación hacia las mujeres existe realmente, ¿no? Y bueno, quizás ahora no es tanto, aunque todavía se ve, pero antes era terrible, ¿no? Era terrible. Por ejemplo, ustedes cuando les hablan del DNA, ¿quién ganó el premio Nobel por la estructura del DNA? Ustedes me dicen Watson y Crick, pero lo que ustedes no saben que allí participó una dama, Rosalind Franklin, que era la que les dio a Watson y Crick la idea, porque ellos venían con una idea errada del DNA. Ellos decían que el DNA tenía 3 cadenas,
Y Rosalind Franklin dijo, no, no son 3, son 2, y se los demuestro con la cristalografía de rayos X, que es la metodología que yo conozco. Le hicieron caso y encontraron la verdadera estructura del ADN, ¿no? Rosalind Franklin ganó el premio Nobel, estuvo nominada, pero lamentablemente nadie la reconoce. ¿Por qué? Por ser mujer. Entonces, chicas, ustedes son la mayoría en el programa de enfermería, eso tiene que cambiar, ¿cierto? Pero demuestren con buenas obras que realmente su valor es igual o quizás hasta mejor que los varones, ¿no? Enhorabuena. Muy bien. Entremos entonces a estudiar el funcionamiento de las enzimas. Entonces, ¿qué es lo que hicieron Leonor Michaelis y Maud Menten allí en Alemania? Lo primero que dijeron fue lo siguiente. Una reacción enzimática tiene 2 reacciones en sí. Primero, la enzima, una primera etapa donde la enzima se une al sustrato y forma el complejo enzima-sustrato. Primera etapa. Esto es lo primero, ¿ya? Primera etapa se forma el complejo enzima-sustrato. Y hay una segunda etapa donde este complejo enzima-sustrato se rompe para formar enzima y producto. Ya la enzima ha hecho lo suyo, ha hecho la transformación correcta y ha liberado el producto. O sea, separó la reacción en 2. Muy bien. Entonces, les puso constantes de velocidad, constantes de equilibrio, K1 de acá para acá, K2 de acá para acá y K3 de acá para acá, ¿no? Pero en realidad la nomenclatura actual de enzimas pide que pongamos aquí K1 a esta K2 y a esta K-1. Pero bueno, no nos hagamos problemas porque no nos va a ser tan útil para, digamos, los fines de este curso, ¿ya? Puede ser K1, K2, K-1, o puede ser K1, K2, K3, como está acá. Vamos a explicarlo como está acá, ¿ya? Entonces, como hay 3 constantes de velocidad, hay 3 reacciones. Velocidad 1 es la formación de S, velocidad 2 es la desaparición de S, esta flecha de acá. Y velocidad 3 es la transformación de S en producto. Ya está. Eso tan simple es lo que dijeron Michaelis y Menten. Muy bien, pues ahora vamos a ver la condición de equilibrio. Pero hay algo que ellos se fijaron. Ellos dijeron que K1 y K2 son altas, tienen alta velocidad, y K3 es pequeñita. Quizá erradamente, porque todos sabemos que las enzimas trabajan muy rápido, pero cuando hicieron su deducción tenían esa idea, que K3 era pequeñita. Pero no es cierto, ¿no? Al contrario, la enzima es bien rápida. Pero bueno, olvídense de esto, no tiene importancia ahora, ¿ya? En el equilibrio, dice si quiero evaluar primero esta reacción, tengo que ver en el equilibrio cuánto se forma y cuánto se deforma. Entonces, en el equilibrio, la formación y la deformación se igualan. Entonces, ambas velocidades se igualan, es lo que hicieron. Velocidad de formación de S, acá está, es K1 por E por S. Velocidad de deformación de S, es la 2, acá está K2 por S. ¿Ya? Siempre la constante de la velocidad con los sustratos. Acá los sustratos son estos dos, los reactantes, esta es la velocidad. Y para este lado, este es el reactante y esta es la velocidad. Listo. Los igualamos. Hacemos la deducción y tenemos una ecuación que nos dice, esta viene a ser la condición de equilibrio de ES. Pues bien, ahora lo que hay que hacer es esa condición de equilibrio, relacionarla con la segunda reacción. Entonces, con K3, ¿ya? Muy bien. Pero antes de continuar, quiero mostrarles que acá dice KM. KM viene a ser constante de Michaelis. Ustedes no van a pensar que ellos mismos pusieron constante de Michaelis así todos creídos, no. Ellos pusieron KS, pero después la bioquímica le cambió a KM en honor a Michaelis Menten por esta fabulosa ecuación, ¿no? Entonces, esta KM viene a ser la relación de estas 3 constantes, que si ustedes las despejan aquí matemáticamente, boten esto para aquí, o si quieren boten este K1 para aquí, pasa dividiendo, todo esto le ponen KM, y a eso que ha quedado, lo ponen aquí, con la salvedad de que acá ponen E, diciendo de que por si acaso E es la enzima total, menos la enzima que está formando complejo enzima-sustrato, y eso es lo que agregaron aquí, por eso aparece enzima total, ¿ya? No es necesario que ustedes sepan esto. Lo interesante de todo es que al incluir la tercera velocidad a esta ecuación, o sea, buscamos un término común que es S, despejamos ES aquí, y SS lo colocamos aquí, tenemos esto. Trabajamos con esto, como dice aquí, lo van a leer con mucha calma.
Es sencillo, no tiene mucha importancia tampoco, y llegamos a esta ecuación final, ¿no? Ustedes dirán, ¿y de dónde sale B sub 0? Bueno, B3 es la verdadera velocidad porque es la que va a formar la cantidad de producto, que es como medimos la actividad de la enzima. Pero Michaelis y Menten sabían de que las enzimas trabajan tan rápido que tenemos que hacer las mediciones en los primeros momentos. Por eso le pusieron velocidad a tiempo cero. Entonces, cuando enseñamos este curso, digamos, a estudiantes de química o de ingenierías, le ponemos B sub 0 porque ellos saben que es B sub 0. Pero cuando hacemos en ciencias de la salud, medicina, enfermería, nutrición, allí les ponemos BI de velocidad inicial, pero es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces yo he reemplazado B3 por BI o B sub 0, ¿ya? Lo que pasa es que, bueno, acá está como B sub 0, pero puede ser BI, velocidad inicial, en los primeros momentos, porque la enzima, como transforma tan rápido el sustrato, y la velocidad va a cambiar a medida que se vaya consumiendo, y como lo consume tan rápido, va a disminuir la velocidad. Tenemos que tener una medición en el primer momento, en el primer instante, en los primeros segundos de la reacción, ¿ya? Ese es el único llamado. Ahora, Bmax, si yo multiplico toda la enzima trabajando a la velocidad K3, eso viene a ser la velocidad máxima, ¿no? Como dice acá. Y reemplazando tenemos la famosa ecuación de Michaelis-Menten, ¿no? Yo no entiendo por qué a estos investigadores no les dieron el premio Nobel. Pienso que quizá por discriminación, ¿no? ¿Qué les parece? Estamos hablando de 1912. Velocidad inicial es igual a la velocidad máxima por concentración de sustrato, que es una variable, esto es una constante, por Km, que es otra constante, más la concentración de sustrato. Así sale la ecuación. Y vamos a ver cómo esta ecuación explica perfectamente bien la hipérbola rectangular. Aquí está. Miren lo que es, ¿no? Ellos tuvieron que hacer evidentemente muchas pruebas donde colocaban diferentes concentraciones de sustrato y medían la velocidad inicial al inicio. Entonces, vean diferentes concentraciones con una muestra enzimática estable en diferentes tubos. Acá usaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 tubos, ¿no? Algunas concentraciones de sustrato se repetían. Por ejemplo, esta tercera hicieron 2 veces, esta de 0,5 le hicieron 2 veces, miren, acá salieron las 2. Esta de 2 también y de 3 le hicieron 2 veces, ¿no? Muy parecidos, para ver si eran repetitivas las pruebas, o sea, si se cumplía, ¿no? Ven que sí. Luego trazaron la curva y encontraron perfectamente bien la ecuación propuesta por Victor Henry hasta 1910. Ahí está entonces. Entonces, esto es la expresión matemática de una hipérbola rectangular. Esta es la velocidad máxima, ¿no es cierto? Entonces, pueden ver ustedes claramente cómo la velocidad aumenta a medida que aumenta la concentración de sustrato, pero llega un tope. ¿Pero por qué llega a ese tope y ya no da más? Simplemente porque la cantidad de enzima que yo utilizo, digamos al comienzo, es mayor que el sustrato, entonces está procesando todo. Pero llega un momento en que ya la cantidad de sustrato es tan grande que ya toda la enzima está trabajando, entonces la velocidad se mantiene, ya es constante, ya no aumenta en un instante determinado la formación del producto porque toda está trabajando. Entonces, más o menos yo les digo así. Si yo tengo en un tubo de ensayo 4 enzimas, ¿ya? Le coloco un sustrato y mido la velocidad, solo va a trabajar una enzima y me va a dar un producto en un determinado tiempo. Si esas 4 enzimas, en lugar de ponerle un sustrato, le pongo 2, ahora me va a dar 2 productos en el mismo tiempo, ¿ve? Aumenté la velocidad. Si en lugar de 2 le pongo 3 sustratos a estas 4 enzimas, estoy aumentando la concentración de sustrato, me va a dar 3 productos en el mismo tiempo, aumentado la velocidad. Si le pongo 4 sustratos a esas mismas 4 enzimas, me va a dar 4 productos en ese mismo tiempo, o sea, sigue subiendo la velocidad. Pero ¿qué pasa si le pongo 5? Me va a dar 4 productos porque un sustrato se va a quedar sin ser procesado en el mismo tiempo. Entonces, esa es la explicación de por qué alcanzamos esa velocidad máxima. Ahorita la vamos a reforzar con un dibujito que está más adelante. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, de esa manera tenemos la ecuación de Michaelis-Menten. ¿Y cómo la vamos a explicar? Esta es la constante de velocidad máxima. Esta es la variable X, la concentración de sustrato. Esta es la variable Y, la velocidad de reacción. Y esto es la Km. La Km viene a ser aquella velocidad
perdón, aquella concentración de sustrato que está aquí, donde alcanzamos la mitad de la velocidad máxima. O sea, sacamos la mitad de la velocidad máxima. Aquí está como 17.8, digamos. La mitad es 8.9, vamos a suponer. Pegamos el punto que es la mitad de la velocidad máxima. Trazamos una paralela al eje X, llegamos a la curva y luego una paralela al eje Y. Este punto de acá, viene a ser la KM, es decir, aquella concentración de sustrato donde alcanzamos la mitad de la velocidad máxima, ¿correcto? Aquella concentración de sustrato donde alcanzamos la mitad de la velocidad máxima. Entonces, tenemos la KM aquí que está expresada en concentración. Acá está 17.65, perdón, 2.6 milimolar, ¿no? Si sacamos, vemos acá está el 3, 2.6 milimolar. Eso es la KM. Y acá tenemos las KMs de diferentes enzimas que tienen un sustrato, varios sustratos, ¿no? Pueden ver. Pero ¿para qué sirve la KM? Para dos cosas fundamentalmente. La KM mide la afinidad de la enzima por el sustrato, es decir, veamos acá nuestro comportamiento enzimático de una enzima y esta es otra. Sacamos la KM de esta enzima y vemos que es pequeña. Cuando la KM es pequeñita significa que necesitamos poco sustrato para alcanzar la velocidad máxima. Mientras que aquí necesitamos de harto sustrato para alcanzar la velocidad máxima. Entonces la KM sacamos y es mayor. ¿Qué concluimos? Que cuando la KM es pequeñita, la afinidad es alta. Cuando la KM es alta, la afinidad es pequeña, baja afinidad. ¿Ya? Entonces, para terminar con la clase de hoy, porque a 40 se me va a apagar esto, vamos a continuar después. Díganme ustedes, de todas estas enzimas, catalasa, exoquinasa, ¿cuál es la que tiene la más alta afinidad? La que tenga la KM más pequeñita, ¿cuál es? Díganme ustedes. La de glucosa. Ya, dígame, la enzima exoquinasa de cerebro para el sustrato glucosa. Es la que tiene la más alta afinidad porque esto es pequeñito. ¿Y cuál es la que tiene la más baja afinidad? La anhidrasa carbónica, la glicina. No, ya, claro, no, esta sería 108. La enzima quimotripsina para su sustrato que es la glicil-tirosinil-glicina. Glicil-tirosinil-glicina. ¿Ya? Esa es la que tiene más baja afinidad. ¿Se dan cuenta? Esta enzima exoquinasa tiene dos sustratos, el ATP y la glucosa. ¿Por cuál tiene más afinidad? Por el ATP. Sí. No, más afinidad tiene por la glucosa, que es más chiquitito. ¿Ya? Entonces, para terminar con nuestra clase, ya se cortó, ¿no? Chicos, ¿se cortó? No, profesor. No, profesor. No, Ya. Todavía. Seguimos todavía, pero ya se ha cumplido el tiempo. De repente se va a cortar. ¿Se cortó? no, profesor, todavía no. Ya. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí, ¿ya? Tenemos que te la ven el doctor Juan. ¿Doctor Juan está allí presente? Doctor Juan, es que él tiene clase con él ahora, me parece que les va a dar otra señal. ¿Están allí? Estamos Sí. conectados, profesor. Profesor, Ya. es que para otra clase nos ha dado otro link. De repente el profe está en el otro link. Claro, está en otro link, ¿ya? Entonces, ya, vamos a quedarnos aquí, chicos. Entren al link del doctor Juan y lo que falta se los voy a enviar en una clase grabada, también editada, o sea, se las voy a grabar con mi voz, igual, para que la miren este fin de semana, ¿ya? ¿Correcto? Ya. Gracias. Ya, nos quedamos aquí. Listo. Pasen al link del doctor Juan, por favor. Profesor, nos envía la grabación de la clase, por favor. Todo se los va a enviar, no se preocupen. Todo lo van a Muchas tener. gracias. No se preocupen. Ya, está grabada, ¿no es cierto? Dice grabada, ¿sí? Sí, Ya. aparece grabado. Listo. Entonces, nos vamos aquí.